Bienvenidos. Hoy vamos a ver un ensayo que se realiza en la madera, que es el ensayo de resistencia a compresión paralela a las fibras. Hemos visto en otros materiales, por ejemplo en el caso de los ladrillos, que deben cumplir ciertos requisitos establecidos en las normas. En el caso de un ladrillo de uso estructural, hemos visto que tiene que cumplir el requisito de tener 20 megapascales de resistencia a compresión mínimamente. Entonces, el fabricante tiene que garantizar que su producto cumpla con ese requisito. En el caso de la madera, al no ser un material manufacturado por el hombre, no existe una normativa que establezca requisitos o especificaciones que deba cumplir. En el caso de la madera, lo que se hace es caracterizar cada especie y de acuerdo a esta caracterización se clasifica en grupos y se definen usos o aplicaciones. Como han visto en el video del ingeniero Chazú, la madera estructural se clasifica en 3 grupos, grupo A, B y C. Las maderas más resistentes, más pesadas, más duras están en el grupo A. Las maderas menos resistentes, las más livianas y menos duras están en el grupo C, mientras que el grupo B es un grupo intermedio. Se denomina resistencia a compresión paralela a las fibras por la dirección de aplicación de la carga, que por supuesto es en el mismo sentido de las fibras de la madera. La norma Copant, que es la norma que vamos a usar, establece que la probeta es un paralelepípedo de 5 por 5 por 20 centímetros. El ensayo consiste en aplicar la carga de manera axial hasta llegar al fallo. Aquí tenemos un esquema donde está la probeta. Este es el sentido de las fibras. La carga se aplica en este mismo sentido, ¿no? Axial. Tiene dimensiones A por B. Y al multiplicar estos dos valores, que en nuestro caso es de 45,4 y 49,8 milímetros, obtenemos la superficie de la sección. Para la madera que vamos a utilizar para esta probeta, nuestra superficie es de 2260,92 milímetros cuadrados. Aquí tenemos un esquema donde está la probeta. Esta probeta tiene 20 centímetros de alto, hemos dicho, y el extensómetro, que es este dispositivo que nos va a ayudar a medir las deformaciones, se coloca en 15 centímetros. Aquí tenemos una fotografía donde está la probeta. Este es el extensómetro, esto es el porta extensómetro, y aquí este extensómetro ya está montado en 15 centímetros. Esto se materializa con los tornillos que ven aquí. Esto se sujeta a estas dos caras y la separación entre las puntas de los tornillos es 15 centímetros. El ensayo consiste en aplicar la carga de manera continua. Nosotros vamos a imponer valores de carga, en este caso cada 1000 newtons, y para estas cargas se leen las deformaciones en el extensómetro. El extensómetro que vamos a usar tiene una resolución de 0,001 milímetros, o sea, 1 micrómetro. Entonces, para obtener las deformaciones en milímetros, lo que tenemos que hacer es dividir estas lecturas entre 1000. Para el primer caso tenemos una carga de 1000 newtons. La lectura para esta carga es de 8 en el extensómetro y la deformación en milímetros va a ser 8 dividido entre 1000. O sea, 0,008 milímetros. La segunda lectura es 2000 newtons. Para esta lectura de carga se ve cuánto está midiendo el extensómetro, en nuestro caso 17. Entonces dividimos los 17 entre 1000 y tenemos 0,017 milímetros. Y así sucesivamente hasta llegar a la carga máxima. Con los valores de carga y deformación, hacemos una gráfica. Vamos a plotear los puntos en el eje Y, los valores de la carga, y en el eje X, los valores de la deformación en milímetros. Entonces tenemos esta curva.
Lo que nos interesa en esta curva es determinar el límite de proporcionalidad. Si ustedes se fijan aquí, hay un tramo donde la curva se comporta de manera proporcional, es decir, que existe linealidad entre la carga y la deformación. Entonces, tenemos que buscar esta recta y tenemos que ver dónde es que la curva se separa de esta recta. En este caso tenemos este punto. Este punto entonces es el límite de proporcionalidad. O sea, hasta aquí la curva se comporta de manera lineal. Este punto se proyecta hacia el eje X para obtener la deformación en el límite de proporcionalidad y se proyecta hacia el eje Y para tener la carga en el límite de proporcionalidad. Por otra parte, si se fijan acá tenemos los primeros puntos que han tenido una pendiente mayor. Eso normalmente es porque la probeta tarda un poco en acomodarse. Entonces tenemos que corregir el origen. Lo que se hace es proyectar esta recta hasta intersectar al eje X. Este es nuestro nuevo origen. Entonces vamos a corregir la deformación, que va a ser el valor que teníamos más este pedazo que queda a la izquierda del eje Y. La deformación corregida va a ser desde aquí hasta aquí. También puede presentarse el caso en que la pendiente primero sea más bien más baja y después recién haya un comportamiento proporcional. En ese caso se hace lo mismo. Se corrige el origen proyectando esa recta en el eje X. Esa intersección nos va a dar al lado derecho del eje Y. Entonces la deformación corregida va a ser la deformación leída menos esa distancia. Todo eso nos sirve para determinar tres parámetros. Primero, tenemos que determinar la tensión en el límite de proporcionalidad, que resulta de dividir la carga en el límite de proporcionalidad, que es lo que hemos obtenido de la gráfica, entre el área de la sección. El siguiente valor que nos interesa es la tensión máxima, que simplemente la obtenemos al dividir la carga máxima registrada entre la misma superficie. Y finalmente el módulo de elasticidad, que se obtiene multiplicando la carga en el límite de proporcionalidad por la distancia en que hemos colocado el extensómetro. En nuestro caso estos son 15 centímetros. Y se divide entre la superficie de la sección y entre la deformación en el límite de proporcionalidad corregida. Una vez que se concluye el ensayo, tenemos que ver el tipo de falla. Lo que se espera es que ocurra esta falla. Es un aplastamiento. El plano de ruptura es horizontal. En algunos casos también ocurre este corte, cuando el plano de ruptura tiene un ángulo mayor a 45 grados con la parte superior de la probeta. Estos dos tipos de fallas son aceptados. Si es que ocurre este, que es una compresión y corte paralelos a las fibras, el cual ocurre en probetas en contrafibra, en este caso se rechaza el ensayo. Este resultado no es válido. También puede ocurrir una hendidura tipo cuña, como vemos acá. Esto también es motivo de rechazo. Puede ocurrir, por otra parte, una hendidura. Generalmente esto pasa cuando la probeta tiene defectos internos. En este caso también se rechaza. O un astillamiento. Este astillamiento está asociado con exceso de humedad en los extremos o corte inapropiado de las probetas. Este tipo de falla tampoco se acepta. Después de concluir el ensayo y ver el tipo de falla, lo que se hace es cortar un trozo pequeño de la probeta, aproximadamente de 2 a 3 centímetros de espesor, para determinar la humedad de la probeta. Según la normativa, el ensayo debe ejecutarse con un contenido de humedad del 12%. Ustedes saben cómo se hace el ensayo de humedad. Tenemos que pesar primero la probeta en estado natural, llevamos al horno hasta que salga toda el agua de las fibras de la madera.
Ahí vamos a obtener el peso seco. Por supuesto, aquí se va a presentar una contracción de la probeta. Esa diferencia nos va a dar el agua que estaba en las fibras. Y dividimos entre el peso seco. Multiplicamos además por 100 para tener la humedad en porcentaje. Aquí tenemos unos datos que se han obtenido en el ensayo. Van a ver más claramente en el video. Y tenemos acá, hemos dicho las lecturas. Nosotros hemos fijado valores cada 1000 newtons. Para estos valores se han leído las lecturas en el extensómetro. Y tenemos las lecturas desde 1000 hasta 48.200 newtons. Se registra también la carga máxima, el valor máximo alcanzado, en nuestro caso 48.500 newtons. Estos valores están aquí ya ploteados y podemos ver que nuestro límite de proporcionalidad se presenta aquí. Este punto corresponde al que está aquí marcado con amarillo, para 22.000 newtons. Entonces, la carga en el límite de proporcionalidad es 22.000 newtons. La deformación para este punto era 0,263 milímetros, pero vamos a corregir el origen desfasando el eje Y hacia la izquierda. Corresponde más o menos a 0,02 milímetros. Entonces, los 0,263 se transforman en 0,283 milímetros. De la gráfica ya hemos obtenido los datos que necesitábamos, que son la carga en el límite de proporcionalidad y la deformación corregida en el límite de proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos un resumen de todos los datos obtenidos. La carga en el límite de proporcionalidad son 22.000 newtons. La deformación corregida para el mismo punto, 0,283 milímetros. La carga máxima obtenida en el ensayo, 48.500 newtons. El E0 hemos dicho es la longitud en la que se monta el extensómetro, son 150 milímetros, y la superficie de la probeta donde se ha aplicado la carga, 2.260,92 milímetros cuadrados. La tensión en el límite de proporcionalidad lo obtenemos dividiendo esta carga entre la superficie. La tensión máxima se obtiene dividiendo esta carga máxima entre la misma superficie. En nuestro caso nos da 21,45 megapascales. El módulo de elasticidad se obtiene multiplicando la carga en el límite de proporcionalidad por esta longitud, que es donde hemos montado el extensómetro, y se divide entre la superficie y entre la deformación en el límite de proporcionalidad. Entonces, en nuestro caso tenemos 5.158 megapascales. Finalmente, cortamos un trozo de la probeta. Aquí estamos determinando el valor del peso natural, 17,69 gramos. Esto hemos llevado al horno hasta peso constante y hemos obtenido un valor de 16,04 gramos, por lo que el valor de humedad nos da 10,3%. El ensayo tenía que realizarse con una humedad de 12% según la norma. Han visto en el video del ingeniero Chazú que mientras más seca esté la madera, la resistencia sube. En el caso de la compresión paralela a las fibras, más o menos el porcentaje de variación es de 4 o 6%. Tomaremos un valor promedio de 5% por cada unidad de humedad superior o inferior al 12%. En nuestro caso tenemos casi 2 unidades porcentuales. Teníamos que ensayar con 12 y hemos ensayado con 10. Entonces nuestra resistencia está en exceso. La resistencia que hemos obtenido era de 9,7 megapascales. Eso está acá. Tenemos 9,7. Se trabaja con la tensión en el límite de proporcionalidad. 9,7 megapascales con 10% de humedad. Entonces eso más o menos, si llevamos a una humedad de 12%, tenemos aproximadamente 8,8 megapascales. Entonces aquí podemos ver
en el video que han visto del ingeniero Chazú cuáles son los esfuerzos admisibles que se toman de acuerdo al grupo. En el caso de la compresión paralela, tenemos 7,85 megapascales para el grupo C. Nosotros hemos tenido para nuestra probeta 8,8. Hay que tomar en cuenta que los ensayos no se hacen en una sola probeta, se toma un promedio de todas las probetas que conforman la muestra. Para esto se ha tenido que tomar probetas de diferentes árboles, de diferentes lugares del árbol, de la base, del centro, de la parte superior, etc. Entonces se debe realizar en realidad muchos ensayos y después de obtener la tensión en el límite de proporcionalidad, todavía hay que afectar por varios factores de seguridad que van a hacer que el valor todavía disminuya aún más. Entonces, en nuestro caso vamos a estar por 7 megapascales más o menos, o un poquito más. De todas formas, vemos que nuestra madera es una madera que va a estar en el grupo C. Y de acuerdo a eso ya se definirán usos y aplicaciones para la especie.